السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ve a adamacademia.com/test y haz el test de personalidad que al terminarlo te da consejos del Corán y la Sunna. Assalamu alaikum, un saludo de paz. En este vídeo quería responder a algunas de las afirmaciones que hace Javier Santaolalla, conocido como Date un Blog, o yo que sé, su canal de YouTube se llama Date un Blog. Específicamente su vídeo ¿Qué dice la ciencia de la existencia de Dios? ¿Vale? En este vídeo él analiza qué es lo que dice la ciencia sobre la existencia de Dios y, en mi humilde opinión, da una narrativa muy específica de la progresión de la religión a la ciencia y creo que comete errores históricos, quizás por desconocimiento de otras opciones. O sea, cuando digo un error no me refiero a un error deliberado, es un ignorante, nada de eso, ¿vale? Igual, si yo me pongo a hablar de otros temas que él conoce, diré tonterías, ¿vale? Y él se dará cuenta de esas tonterías, ¿vale? O sea, todos, por mucho que sepamos de un tema, no lo sabemos todo y nos vamos a equivocar. Básicamente, él da una narrativa sobre cómo teníamos la religión que daba un tipo de respuestas y ahora la ciencia sustituye a esas respuestas, ¿no? Se crea esta narrativa un poco del conflicto entre religión y ciencia. Luego él afirma que no tiene que haber un conflicto necesario, siempre y cuando la religión acepte o no interfiera en el ámbito de la ciencia, y creo que su definición de religión es extremadamente rígida. Creo que parte de una narrativa etnocéntrica europea. Ha habido más formas de percibir la religión que por su propia definición no chocan con la ciencia, no han chocado con la ciencia, no han buscado dar respuestas que luego la ciencia ha sustituido, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que vamos al meollo de la cuestión. Básicamente su narrativa, ¿vale? Que es la de siempre, la que estamos condenados a escuchar una y otra vez, ¿no? A quienes vivimos aquí en Occidente y somos de aquí y esta es nuestra historia, básicamente, y ahora se plasma en todo el sistema educativo y en todos los libros esta narrativa, que tiene parte de verdad y parte de no verdad. Básicamente, se nos dice que antes, aquí el autor, Javier, dice que antes los mitos respondían a nuestra, no estoy citando literalmente, a nuestra demanda de conocer por qué existen los fenómenos naturales, ¿no? Esencialmente. Pero con la llegada del pensamiento lógico y el método experimental surgió una nueva corriente de pensamiento que dio lugar a la ciencia moderna, ¿vale? O sea, fijaos, tenemos los mitos y las religiones, ¿no? Que nos están dando estas explicaciones, pero luego empezamos a utilizar un método racional o experimental, y entonces surgen la ciencia moderna, ¿no? Básicamente. Una forma de dar respuesta a estas preguntas, pero sin la necesidad de invocar a seres sobrenaturales, ¿vale? Yo tengo varias preguntas que hacer aquí. La primera de ellas ¿es que no había ya un método lógico, un pensamiento lógico y un método experimental que buscaba respuestas sin atribuir el funcionamiento de estos fenómenos naturales a fuerzas invisibles, ya, dentro de otras religiones? Es decir, ¿no es posible que este dilema tan blanco o negro sea falso? Ahora hablo yo como muslim, ¿no? Como musulmán. Es decir, en el Islam creemos que Dios ha creado estos mecanismos, ¿no? Los fenómenos naturales, pero no creemos que detrás de cada uno de esos mecanismos hay un ser o una divinidad moviéndolos de manera sobrenatural o milagrosa. Y de hecho creemos que ese es la mala interpretación de la realidad que conduce a la gente a lo que nosotros llamamos shirk. Es decir, crear poderes, ¿no? Dentro de la creación, o seres imaginarios que creemos que tienen poderes, ¿no? Básicamente, de dirigir diferentes cosas dentro del universo. O sea, fijaos, en la perspectiva del Islam hay un universo creado por Dios, ¿vale? Que luego hay otros temas sobre hasta qué punto Dios interviene, milagros, etc. Pero en términos generales hay un universo creado por Dios, que está sujeto a lo que nosotros llamamos un taqdir, o un precálculo, ¿no? Una premesura. Y dentro de este marco, ¿vale? Hay fenómenos que Dios ha creado y que creemos que es, de hecho, irracional atribuir al poder de diferentes agencias y de diferentes seres, ¿no? Y de hecho el propio Corán, nuestra escritura, llama repetidamente al pensamiento lógico y curiosamente al método experimental, ¿vale? No necesariamente en el sentido científico, sino al hecho de que observemos el universo y razonemos y lo estudiemos empíricamente, ¿no? Básicamente, no solo con la finalidad de producir ciencia y tecnología, sino con la finalidad de responder a preguntas sobre nuestro origen y nuestra existencia y la propia verdad.
de la revelación. Por eso digo, se presentan como este dilema en el cual había ese pensamiento antiguo, religioso, mítico, mágico, lo que sea, y luego este nuevo pensamiento crítico que da lugar a la ciencia moderna, ¿vale? Y de alguna manera u otra se está fortificando o aceptando una narrativa de choque basada en la creación de dos grupos o dos conceptos que cada uno tiene unas características rígidas que no interfieren, mientras que eso no es la visión islámica. Por eso insisto, muchas de estas respuestas que veo al concepto de Dios o al concepto de religión están partiendo de un concepto muy rígido y muy concreto de Dios o de religión, generalmente un concepto europeo cristiano, ¿vale? Que seguramente difiere no solo del concepto de Dios en otras religiones, sino que difiere del propio concepto cristiano, a lo mejor en otras tradiciones cristianas, como el cristianismo oriental, lo desconozco, pero creo que en Europa, en Occidente, siempre que vamos a hablar de Dios y de la religión y de por qué creemos que ya no es relevante o lo que sea, respondemos a un tipo de creencia específico, a una concepción de la religión específica, a un concepto de Dios específico, obviamente porque desconocemos que hay otras alternativas u otros conceptos, ¿vale? Y prosigue, digamos, el vídeo con la narrativa de que desde ese momento la Tierra deja de ser el centro del universo. El Sol se convierte en una estrella más, el ser humano se convierte en una especie más. De nuevo pregunto yo, ¿no había ya a lo mejor alguna religión que enseñaba que el ser humano no es el centro del universo? O al menos no enseñaba que el ser humano es el centro del universo. Si bien se reconoce su papel destacado, ¿no? Como criatura racional y criatura moralmente responsable. En otras palabras, no existe ninguna mención, por ejemplo, ahora hablo yo como musulmán, no existe ninguna mención en el Islam o en el Corán. Corán creemos que es la escritura final de Dios. No existe ninguna mención de que el ser humano esté en el centro del universo, ni que esté creado con la imagen de Dios, ni que la Tierra sea el centro del universo, ¿vale? Y como he dicho en repetidas ocasiones, varios versículos recuerdan al ser humano su pequeñez, ¿no? El hecho de que la creación del universo es mucho más portentosa o gigantesca que la creación del ser humano. El Sol es una estrella más. Bueno, el Corán no nos habla de tamaños de estrellas, pero sí que hay un interesante versículo en el Corán donde Dios jura por las posiciones de las estrellas y a continuación añade, y si supierais, esto es un juramento de una enorme magnitud, ¿vale? Y asimismo, el hecho de que el ser humano es una especie más, el Corán, que es lo que nos indica que de la misma manera que el ser humano es una especie o forma comunidades, el resto de especies también son comunidades de la misma manera que la especie humana, ¿vale? Estas son afirmaciones del Corán que, si bien se coloca al ser humano en un papel importante, porque insisto, es un ser racional y es un ser moralmente responsable y es un ser responsable de buscar la verdad o de aceptarla cuando le llega, etcétera, etcétera, no se le coloca en el centro del universo como un ser creado a imagen de Dios y la Tierra es el centro del universo. Quiero decir, toda esta narrativa de que la imagen religiosa era esta y la ciencia lo cambió, parte de una concepción religiosa específica, que es una entre otras, ¿vale? Eso es lo que estoy intentando resaltar. Por eso toda esta narrativa de cómo hemos pasado del pensamiento religioso mítico a la ciencia es falsa, ¿vale? O sea, podríamos decir que en Europa o en Occidente había un tipo de religión que enseñaba estas cosas y la ciencia la desbancó. Pero no podemos automáticamente extrapolar esto a otras formas de religión que a lo mejor abrazan desde un principio el pensamiento crítico, el pensamiento lógico, la investigación del mundo natural, el no elevar al ser humano al centro del universo. Quiero decir, quizás hay otra concepción de religión que no conocíamos, ¿vale? Y esta narrativa nada más que fortifica la que se nos está diciendo desde niños cuando vivimos aquí. Es etnocéntrico, ¿vale? Luego dice, la ciencia logra dar respuestas entrando en contradicción directa en las respuestas dadas por la fe. Esto es un falso dilema, ¿vale? Realmente, porque ¿qué es la fe? Quiero decir, en el mundo hay muchas creencias religiosas muy distintas. De hecho, hay religiones, yo hablo por el Islam, que no dan detalles excesivos sobre cómo funciona el universo, pero sí que se nos anima, ¿vale? A viajar por la Tierra, a viajar por la creación y ver cómo Dios lo ha iniciado, etcétera, etcétera. Por tanto, se está generalizando dentro de la fe, que supongo que podrías aquí ponerlo al lado de la religión o los mitos de los que habla, y se está metiendo en ese saco a cosas muy distintas, ¿vale? Este es el error que veo constantemente, ¿vale? Insisto, no creo que sea un error deliberado, pero esta es una narrativa tan repetida, y de hecho me ha sorprendido de Javier, porque sé que él matiza mucho las cosas, pero bueno,
Nadie es perfecto, insisto. Todos nos equivocamos. Cuando no hay respuestas, se especula, añade Javier. Insisto que no es una cita exacta. Pero según se suceden las respuestas, el pensamiento científico ha ido ganando terreno al religioso. Vale, esto parte de unas definiciones muy blanco o negro de lo científico y lo religioso. ¿Vale? ¿Y si hubiera, pregunto, una forma religiosa, ¿no?, de ver un universo que ha sido creado con leyes, y esa forma religiosa o esa forma de religión rechazara la superstición desde un principio y animara al pensamiento crítico, o de hecho incluso lo ordenara como un imperativo moral, lo cual es el caso en el Corán, y la investigación empírica también fuera animada, pero enmarque a la existencia humana dentro de un propósito final o un plan mayor. O sea, es decir, tienes el concepto de Dios como creador, hay un plan, hay un propósito, pero todas esas otras cosas, somos el centro del universo, los fenómenos naturales tienen que ser explicados con intervenciones de seres invisibles. Todo eso está ausente. Es decir, ¿por qué no barajamos esa posibilidad? ¿Por qué tenemos una idea tan rígida y cuadriculada de lo que es religión? Porque esta es la forma de religión que teníamos aquí. Y la ciencia nació en parte, quizás, no sé si me equivoco del todo, reaccionando a esa visión del mundo y buscando otro tipo de respuestas. Pero ¿y si hay en otras localidades del planeta ha habido otras formas de religión que abrazaban esa investigación y a la vez la investigación espiritual sobre nuestros propósitos como parte de un mismo proyecto? Nunca barajamos esa posibilidad. Siempre estamos reaccionando al cristianismo medieval. Este vídeo no nos habla de cómo se pasó de Dios a la ciencia. Nos habla cómo se pasó del cristianismo medieval a la ciencia moderna. Punto. Nada más. No se nos da ninguna otra información sobre otras formas de religión que desde un principio no han entrado en conflicto. Dice la religión tiene que abrazar y respetar a la ciencia. E insisto, se está partiendo de dilemas falsos. Quiero decir, si por religión entiendes, ¿vale?, como hacemos en el Islam, el camino de Dios, básicamente, conocer a Dios. Y la ciencia es el estudio de la creación de Dios, ¿vale? Desde nuestra perspectiva, por ejemplo, como musulmanes, no hay ningún conflicto. O sea, el conflicto solo está en el ser humano que pierde el equilibrio, ¿vale?, o que tiene creencias incorrectas sobre cómo funciona el universo, ¿vale? Fijaos, y esta es la afirmación que me parece más cuestionable y me sorprende. Dice Javier, desde la perspectiva científica se ha destronado a ese Dios que nos observa, que afecta a nuestro día a día, nos castiga y al cual rezamos, digamos, para que nos pasen cosas buenas. Pero no es así con el papel de Dios como un principio iniciador. En otras palabras, lo que él desarrolla es que la idea de Dios, un Dios que nos observa, que afecta a nuestro día a día y al cual rezamos y él nos responde, ¿no?, y nos castiga si hacemos algo malo, es decir, un Dios que interviene constantemente, ha sido destronado por la ciencia, ¿vale? Nos queda ahora la posibilidad de un Dios como iniciador del universo. Ya está. Vale, esta afirmación categórica, porque es una afirmación muy categórica, me parece a mí que contradice toda la humildad que el propio Javier, como agnóstico, predica y cuya ausencia él recrimina muchas veces a algunos ateos. Quiero decir, hay ateos que son... sé que Dios no existe. Y como agnóstico, el propio Javier les recrimina en cierto modo esa arrogancia. Bueno, pues yo diría que esta afirmación está por ahí también rozando ese territorio. Muy bien. ¿Por qué digo esto? La ciencia explica cómo funciona el universo. Perfecto. Y nos demuestra que, al menos las veces que lo hemos observado, hay causas naturales detrás de los fenómenos naturales y no necesitamos invocar a seres sobrenaturales que en cierto modo intervienen y hacen que ocurran estas cosas, ¿no? Básicamente. Pero, ¿vale? Insisto, aquí todo es muy blanco o negro, ¿vale? Pero. Y esencialmente como musulmanes estamos de acuerdo con esta visión del universo, eso es lo más interesante. O sea, hay formas de religión que creen en un Dios que ha creado el universo, que responsabilizará al ser humano, que interviene en cierto modo, y que a la vez está de acuerdo con estas cosas. Estaréis pensando, oh, qué raro. Pues sí, qué raro. Hay otras concepciones de Dios que no son la que teníamos aquí. La ciencia refuta, digamos, la idea de que la lluvia está siendo causada por una divinidad de la lluvia, o yo qué sé, un espíritu o un ser que está generando el agua ahí arriba, ¿no? Y descarta, por ejemplo, que los rayos sean la ira de una divinidad, yo qué sé. Pero la ciencia no nos puede refutar, en primer lugar, que todos estos fenómenos sean el producto de un precálculo de Dios en su conocimiento eterno. ¿Qué estoy intentando decir con eso? Que ese Dios iniciador, si ha iniciado este universo y digamos tiene precalculado, ¿no?, por decirlo de alguna manera,
predecretado o decretado, dado que Él está fuera del espacio y tiempo, todo lo que ha de ser en el espacio y el tiempo, automáticamente, de alguna manera, sí que puedes atribuir todos los fenómenos a Dios, ¿vale? Es decir, esto la ciencia no lo puede descartar. La ciencia puede descartar, ¿vale? Que, por ejemplo, cuando, como he dicho, cuando llueve hay un ángel escupiendo o un ser escupiendo y por eso llueve, ¿vale? Se descarta todo esto, pero en términos de un plan mayor, de un propósito mayor, y cómo eso es también la obra directa de un creador, eso la ciencia no puede descartarlo. Obviamente de esto se podría hablar mucho más, ¿vale? La ciencia tampoco puede refutar que haya de hecho una intervención a través de mecanismos que no son ocultos, ¿vale? Aquí mucha gente habla de la física cuántica, yo me aparto un poco porque no soy un experto en este tema. La ciencia tampoco puede descartar que en algunos momentos de la historia Dios haya intervenido, por ejemplo, haciéndonos llegar una revelación, o por ejemplo, a un pueblo específico castigándole por una acción específica, sin que eso nos lleve a interpretar todos los fenómenos naturales como castigos divinos. Es decir, hay muchas más ciencia, hay muchas más cosas que la ciencia no puede descartar. Y, sobre todo, y subrayo este último punto, el hecho de que Dios nos responsabilizará por nuestras elecciones morales. La ciencia no puede mostrar ni demostrar que esto, es decir, demostrar ni refutar que esto sea verdad. Por eso digo, cuando hablamos de que la ciencia se ha destronado a ese Dios que nos observa, esto es una afirmación incorrecta. La ciencia no puede destronar a un Dios que nos observa o que no nos observa. O sea, quiero decir, si alguien ha iniciado el universo, ¿cómo demuestras científicamente si nos observa o no nos observa? ¿Vale? No está justificada esta frase, realmente es errónea. Que afecta a nuestro día a día. De nuevo, puede afectar a nuestro día a día de las formas que he explicado. ¿Vale? Es decir, la idea que tiene en mente la persona cuando dice esto, Javier en este caso, es como que cuando va a llover es porque Dios mágicamente ha intervenido y ha hecho que llueva. ¿Vale? Cuando hay sequía, Dios mágicamente ha intervenido y ha eliminado. Es decir, si vemos todos estos actos como que no responden a leyes naturales, sino a intervenciones milagrosas, entonces sí, la ciencia ha desbancado ese concepto. Pero ¿y si ese concepto no es el que teníamos de Dios? Como por ejemplo en el Islam. ¿Me entiendes? Aparte de un dilema demasiado rígido sobre qué es Dios y qué es la religión. Dice que la perspectiva científica también ha destronado a un Dios que nos castiga. ¿Cómo puedes mostrar científicamente? De nuevo, esta frase es incorrecta. ¿Cómo puedes descartar científicamente que Dios te castigue o no te castigue? Supongo que lo que él está intentando decir es que sabemos que una sequía o un diluvio tiene causas naturales y no son un castigo divino, ¿vale? Y aquí yo diría dos cosas, que es lo que ya he dicho. En primer lugar, el hecho de que estas cosas tengan causas naturales, no puede descartar que en algún momento de la historia Dios haya intervenido para castigar a alguien a través de una sequía. Quiero decir, habría que demostrarlo, por supuesto, pero la ciencia tampoco puede descartar eso, ¿vale? A eso me estoy refiriendo. Y en segundo lugar, si todos los fenómenos que ocurren son parte de un conocimiento eterno de Dios, tampoco, a lo mejor tú estudias en este universo causas y efectos, pero esas causas y efectos están dentro de un plan de Dios, en cuyo caso sí que estaría interviniendo de cierta manera. Es decir, hay muchos más matices y posibilidades que la ciencia no puede refutar, ¿vale? Obviamente quienes defienden esas cosas las tendrán que demostrar por otra vía, eso está claro, ¿eh? No estoy diciendo lo contrario. Lo que estoy diciendo es que esta afirmación de que la perspectiva científica ha descartado esto y esto y esto no es correcta, ¿vale? Porque hay más opciones. Por tanto, y en definitiva, su narrativa de que la ciencia ha relegado el Dios omnipotente y observador a quizás un principio inicial es incorrecta, ¿vale? Y lo digo de manera tajante. No que todos sus razonamientos o los datos que usa sean incorrectos, pero la narrativa final, la conclusión final es incorrecta. Y de hecho es empíricamente demostrable que es incorrecto, porque parte de una narrativa histórica eurocéntrica y de unas definiciones rígidas de ciencia y de religión, o sea, religión / Dios, que obviamente con estas definiciones rígidas sí es cierto, o es normal que creamos que la ciencia ha destronado a Dios y a la religión. Quizás hay otros conceptos de religión y de Dios. Y si abres otras escrituras, por esto digo que es empíricamente falsificable esta narrativa, te encontrarás a un Dios que ha creado el universo, pero ha creado leyes en el universo. O sea, no que todos los fenómenos sean una intervención milagrosa por parte de Dios. Un Dios que ha creado al ser humano, pero este ser humano no es el centro de la creación, físicamente hablando. Un ser humano que ha creado a Dios, un Dios que ha creado al ser humano, y este ser humano
es una especie de entre muchas otras que también forman comunidades, dice Dios. Quiero decir, hay muchas más posibilidades dentro de la palabra religión, ¿vale? Cuando creamos esa definición rígida, eurocéntrica de religión, basados en nuestra experiencia cristiana medieval, lógicamente creeremos que la ciencia está contradiciendo y tumbando a ese concepto de Dios, pero hay más conceptos de Dios, ¿vale? Insisto, y con esto termino, de que valoro enormemente la existencia de personas que crean contenido en Internet que va más allá de lo banal y del entretenimiento absurdo que tenemos desgraciadamente a millones de nuestros jóvenes consumiendo basura y volviéndose menos inteligentes en el día a día. Con lo cual aprecio mucho la existencia de estos canales y gente joven, además dinámica, que sabe explicar bien y que tiene pasión por cuestiones científicas. Imagino que en otra vida quizás me hubiera gustado dedicarme a mí también a eso, ¿no? Por eso siento gran afinidad, pero obviamente cuando se hacen afirmaciones sobre religión y Dios siempre se está partiendo de un concepto eurocéntrico, ¿vale? Y por eso hago este vídeo. Así que un saludo al autor de este vídeo, a Javier, si lo ve. Y espero que todos los que hayáis visto el vídeo hayáis encontrado beneficio y lo compartáis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ve a adamacademia.com/test y haz el test de personalidad que al terminarlo te da consejos del Corán y la Sunna.